Tras la guerra civil, Almanzor había quedado como único regente del califa, el verdadero gobernante del poderoso califato de Córdoba. Era momento de iniciar la primera de las 52 aceifas que lanzaría en 20 años contra los reinos cristianos. En el capítulo anterior, vimos cómo Almanzor había derrotado a su suegro, Galib, en la batalla de Torrevicente, quedando como el único regente del califato, y por ende, tenía todo el poder para hacer lo que quisiese. Su principal objetivo sería castigar a los cristianos por su expansionismo durante los años anteriores. En el año 983, Almanzor reunió a sus mesnadas en Córdoba y puso rumbo norte. Su intención sería atacar León, la mismísima capital del reino de León. Si lo conseguía, obtendría un cuantioso botín y destrozaría políticamente a Ramiro III, el rey leonés. Sin embargo, no sería una hazaña sencilla. Las tropas de León, reforzadas con contingentes navarros y castellanos, decidieron plantar cara en campo abierto a los sarracenos. Craso error. Por mera superioridad numérica, los cristianos fueron barridos y se vieron obligados a huir a la capital, donde fueron sitiados por los musulmanes. Pero como si de una intervención divina se tratase, se desató una tormenta invernal de tal magnitud que Almanzor se vio obligado a retirarse de nuevo a Córdoba. No había conquistado la capital, pero había destrozado al ejército enemigo. Por el momento, era suficiente. Era el turno de Barcelona. En el año 985, Almanzor partió de Córdoba con un poderoso ejército, y en vez de ir directamente a por los cristianos, decidió hacer un recorrido por Granada y Murcia, para asegurarse la lealtad de sus gobernantes, además de nutrir con más tropas sus mesnadas. El 28 de mayo puso rumbo norte, ahora sí, directo a Barcelona. Pero, como ocurrió con León, los barceloneses estaban dispuestos a defenderse y salieron a campo abierto liderados por el conde Borrell II. De nuevo, craso error. El ejército condal fue masacrado y el propio Borrell pudo escapar por los pelos del desastre y se refugió en las montañas de Manresa, desde donde prepararía una campaña para recuperar la ciudad si ésta caía. El 1 de julio las tropas de Almanzor sitiaron la ciudad y tan solo 5 días después lograron entrar. ¿Y qué hicieron los musulmanes? Sangre y fuego. Ejecutaron a toda la guarnición y esclavizaron o asesinaron a toda la población civil de la ciudad, excepto, eso sí, a aquellos que fueron capaces de pagar una enorme suma de dinero por sus vidas. Destruyó gran parte de la ciudad y para asegurar el control de la zona dejó una guarnición en Barcelona. Serviría de cuña para comenzar a recuperar el territorio de los condados catalanes que tantos años atrás el califato, entonces emirato, había empezado a perder frente a Carlomagno. Sin embargo, como dije, Borrell estaba preparando una campaña para recuperar la ciudad y en efecto, poco tiempo después, recuperaría la ciudad de Barcelona, restaurando por completo el condado de Barcelona. Tras haber luchado en el flanco este, Almanzor se preparó para un nuevo intento de tomar León. En el año 986 reunió a las tropas en Córdoba e inició lo que se conoce como la campaña de las 3 ciudades. ¿Por qué? Porque atacaría las ciudades de Zamora, Salamanca y León. Cabe destacar que el reino de León estaba muy debilitado por una cruenta guerra civil que acababa de sufrir entre Ramiro III y Bermudo II. Almanzor primero marchó sobre Zamora, que apenas pudo resistir el envite musulmán, y se vio obligada a capitular, lo cual fue un grave error, pues Almanzor, al entrar en la ciudad, ordenó saquear y destruir completamente la urbe. Sucedió lo mismo que el año anterior había ocurrido en Barcelona. El siguiente objetivo fue Salamanca, que también cayó. Y por último atacó León,
la cual probablemente logró resistir y se mantuvo en poder leonés. Ahora bien, el reino de León al sur de la cordillera fue arrasado en esta y en futuras campañas de saqueo. Pero la gran campaña llegaría en el año 994. Bermudo II, rey de León, comprendió que al igual que el reino había fracasado en vencer en las previas campañas, este no sería diferente. León caería con o sin bajas, por lo que cuando el ejército de Almanzor se puso en marcha en dirección a León, Bermudo II tomó la dura decisión de abandonar la ciudad. Cogieron las reliquias, los tesoros y a la población civil que estaba dispuesta a trasladarse, y marcharon al norte, a la antigua capital del reino de Asturias, Oviedo. Pero para retrasar el avance musulmán y garantizar que tuviesen tiempo de llegar a su nuevo hogar y preparar las defensas, dejaron en León un cuerpo de leoneses liderados por dos nobles gallegos, Rodrigo y Guillén González. Los sarracenos llegaron y lanzaron varios ataques contra la ciudad, que fueron repelidos por los leoneses. Sin embargo, el tiempo y los números estaban del lado del califato, y finalmente lograron penetrar las defensas. Fue una matanza, y tuvo lugar un nivel de destrucción aún mayor que en las previas incursiones. Cuenta la leyenda que Almanzor derribó toda la ciudad excepto una única torre, de forma que las futuras generaciones pudiesen ser testigos de la antigua grandiosidad de la ciudad, y de que pese a su poder, el califato los había sometido. Tras esto, destruyó todas las ciudades leonesas al sur de la cordillera cantábrica, y cuando ese trabajo estuvo finalizado, puso rumbo norte. Estaba dispuesto a hacer lo mismo con Oviedo, y ejecutar al rey leonés. Sin embargo, al igual que el otrora poderoso reino de Asturias, el reino de León defendió con uñas y dientes todos los pasos montañosos, derrotando cada intentona de Almanzor por cruzar al otro lado. Finalmente, Almanzor ordenó la retirada. Había cumplido el objetivo principal de la campaña: destruir León. Tras derrotar en el mundo terrenal a los cristianos, Almanzor preparó una campaña para aplastar a sus enemigos en el lado espiritual. Y es que en el año 997 envió por mar a su infantería a rodear la península por el lado occidental y desembarcar en la frontera del califato con el territorio gallego del reino de León. Por su parte, el califa partió con su caballería a Galicia, y mientras tanto pactó con diversos nobles gallegos su rendición a cambio de salvar la vida. La guerra civil de León, que os he mencionado antes, había dejado profundas cicatrices. Almanzor se unió a la infantería y entraron de nuevo a sangre y fuego en Galicia. Los gallegos no opusieron resistencia y la población civil huyó, una parte más al norte y otra parte a la actual Asturias. Lo importante es que Santiago de Compostela había quedado desierta. Los sarracenos llegaron a Santiago de Compostela y la arrasaron. Destruyeron los edificios excepto la tumba del apóstol Santiago. Dice la leyenda que entró en la catedral sobre su montura y dio de beber a su caballo de la pila bautismal, lo que sería el origen de la enfermedad que acabaría con su vida. Repito, esto lo cuenta la leyenda. A continuación, Almanzor ordenó robar las campañas de Santiago y obligó a los prisioneros cristianos que había tomado a lo largo de la campaña a que portasen las campanas sobre sus espaldas hasta Córdoba. En el año 1000 lanzó una campaña contra Burgos, pero no lo vamos a ver en este capítulo, porque ya lo hemos visto en otro vídeo. Pues en esta campaña tuvo lugar la gran batalla de Cervera, en la que las tropas cristianas fueron derrotadas. 2 años después, Almanzor lanzaría la última de sus campañas, en este caso contra La Rioja. La campaña, como siempre, partió de Córdoba dirección norte, aplicando sangre y fuego en el territorio leonés. Las huestes sarracenas iban ascendiendo poco a poco, pero cerca de Nájera hubo un giro dramático de los acontecimientos. Almanzor cayó gravemente enfermo,
tanto que tuvieron que trasladarlo desde ese momento en una litera. Temiendo por su vida, Almanzor ordenó la retirada y el regreso a Córdoba. Es en esta retirada donde presuntamente tuvo lugar la batalla de Calatañazor, en la que Almanzor perdió su tambor. Esta batalla probablemente no existió, pues es mencionada por primera vez en las crónicas escritas 200 años después del suceso, y cuenta con bastantes inexactitudes históricas. En las crónicas más cercanas al año 1002 no hay mención de esta batalla. Es probablemente un intento de darle epicidad a la derrota del gran terror musulmán que había atemorizado a los cristianos durante largos años. El caso es que al llegar a Medinaceli, el 11 de agosto del año 1002, Almanzor murió. Problemón para el califato. La gran figura militar y política que mantenía unida al pueblo musulmán había desaparecido, y todo quedaba en manos de un califa que no tenía influencia sobre su pueblo, pues era considerado un mero títere de Almanzor. Esta desafección hacia el poder central provocó que lenta pero constantemente apareciesen diversas administraciones provinciales que irían ganando poder y autonomía, sin que Córdoba pudiese oponer resistencia. Sin embargo, esta etapa, la aparición de los reinos de taifas, lo veremos en otro capítulo. Un saludo y fuerza y honor.